Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, ya sabes, siempre deseando que todas las bendiciones de nuestro Dios estén sobre tu vida, sobre tu familia y que siempre sigamos aprendiendo y buscando de nuestro Dios la sabiduría para que sepamos cómo vivir la vida, porque al final Él es el ingeniero, Él es el arquitecto de la vida y Él sabe lo que es mejor para nosotros y busca que aprendamos más y más de cómo alcanzar la plenitud, la estatura de Jesucristo en nuestra vida, no solo en lo eclesiástico, no solo en la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana, el lunes, el martes, en la casa, en la escuela, en el trabajo, ¿no? Con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, con nuestros vecinos, que en todos los aspectos, en todos los sentidos, entendamos que somos embajadores de Cristo y que todo esto que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo en las lecciones y en cada serie que hemos tenido en Semilla es con el propósito de alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, de estar capacitados y ejercitados en la piedad y obviamente que nosotros podamos reflejar esa vida en Cristo que tenemos. Esa es la intención de todo esto, ¿no? Y hoy, bueno, vamos a continuar con el segundo libro de Samuel y fíjate que para empezar te quiero platicar de una película que yo la vi 50 veces, no sé si tú cuántas la hayas visto, si eres papá de un niño o una niña que tenga entre 8 y 12, 13 años, la has de haber visto infinidad de veces. Es la historia de una niña que se llama Riley, que vive su infancia y está a punto de entrar a la adolescencia en un cambio de ciudad hacia San Francisco, pero la historia sí se lleva en la parte externa, pero lo más interesante y divertido sucede acá arriba. Acá arriba donde están las emociones de Riley porque nos enseña cómo al momento de nacer Riley tiene solo una emoción y es la alegría, y después de la alegría viene la tristeza y luego de la tristeza se van agregando otras emociones, las emociones básicas se van agregando a la vida de esta niña Riley y la ayudan a ser una niña feliz, pero con sus episodios de tristeza, de miedo, de asco, de furia y que se vuelven personajes muy divertidos a lo largo de la película. Si recuerdas la historia, llega un momento en donde hay ciertos personajes que empiezan a tomar más relevancia que otros, porque siempre había sido el personaje principal Alegría, la alegría había sido el personaje principal en la vida de Riley, quien comandaba el centro de las emociones o era el centro de todo lo que lo sucedía. Ella apretaba los botones, le decía a cada emoción cuándo entrar, cuándo no entrar, las trataba de nivelar y nos enseñaba que la vida de Riley era feliz, ¿no? Aunque hubiera recuerdos tristes, los movían a la felicidad. Recuerdo mucho una escena en donde la están cargando y ella fue feliz en ese momento, pero en realidad al paso de la película se descubre que lo que había era un trasfondo triste y de esa tristeza la llevó a la alegría. Entonces, vamos a ver esto de regular nuestras emociones, pero a lo que te quiero llevar es que a lo largo de la vida de Riley hay ciertas emociones que empiezan a tomar el papel importante porque ocurre, si recuerdas, un tema desaguisado ahí, una situación media rebuscada entre la tristeza y alegría, porque no se ponen de acuerdo porque la tristeza empieza a tocar todos los recuerdos y la vida de Riley. Y entonces eso provoca que Riley empiece a extrañar su casa, sus amigos, su comida, su cuarto, su escuela, todo. Y empieza a estar cada vez más triste, más triste, más triste. Y en un momento, por una imprudencia de alegría, tanto alegría como tristeza terminan fuera del centro de las emociones de Riley y se quedan a cargo la furia, el miedo y el asco. Se quedan ellos a cargo de todo y terminan haciendo un desastre al punto que Riley empieza a contestarle feo a su papá, empieza a planear irse de la ciudad por el enojo que tiene, por la furia que siente y está a punto de tirar su vida a la basura, escapándose de su casa, a punto de tomar un camión. Y pues obviamente como adultos nos imaginamos lo peor que le podría pasar a una jovencita, a una niña, andando en las calles, viviendo en las calles, terminando, no sé, ni para qué te cuento, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Y al final ya sabes, la historia termina feliz, termina bien. Pero este transitar de las emociones y cómo en algún momento a ella
la controlan sus emociones, sobre todo la furia, porque te acuerdas que en algún momento furia tiene el control del tablero y empieza a reaccionar y algunas otras emociones tratan de actuar como si sí fueran, pero no fueran. Miedo trata de actuar como si fuera alegría, pero en realidad es miedo y se nota la mano de miedo en el intento de alegría de Riley, ¿no? Pero bueno, ve la historia. Si no la has visto, porque no tienes hijos pequeños, vela, te vas a llevar un aprendizaje. Ya lo sabes, me gustan mucho las películas y trato de verle siempre el mensaje, ¿no? Y si ya la viste 50 veces con tus hijos, igual que yo las vi con Valeria, vuélvela a ver, pero vela con este enfoque, ¿ok? Bueno, las emociones son algo que está presente en nuestra vida en todo momento, en todo tiempo, y que nos ayudan o nos perjudican en la manera que reaccionamos ante las situaciones de la vida. Digo, nos perjudican porque a veces podemos permitir que las emociones nos controlen. Y esa emoción es la que responde ante lo que estamos viviendo, si es tristeza, si es enojo, miedo, lo que sea. Ese tipo de emociones negativas pueden tomar el control de lo que está pasando y entonces reaccionamos muy mal. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, un episodio en la vida de David en que permitió que sus emociones lo controlaran y pudo haber afectado de manera muy profunda a la nación completa porque él era el rey. Empezó a tener un efecto inmediato la manera en que David permitió que su emoción lo controlara. Y empezó a tener un efecto, pero rapidito. Pero hubo quien entendió y le ayudó a meter reversa forzada y pudo detenerse la situación. Pero vamos a hablar hoy de esto y estudiar este pasaje. Pero siempre igual pidamos primero la bendición de nuestro Dios y su sabiduría. Acompáñenme. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad de venir y estudiar tu palabra, de poder comprenderla, ver la vida de tus hijos y cómo cada escena, cada situación que vivieron es necesaria que estuviera escrita para nosotros después de tantos años, después de miles de años, nosotros pudiéramos seguir aprendiendo tus principios, seguir aprendiendo de tu palabra y de lo que tienes para nosotros. Bendícenos, ayúdanos a que podamos ser esforzados y valientes en poner por obra lo que aprendamos el día de hoy. Te damos gracias y pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como te decía, perdón, vamos a hablar hoy acerca del tema de las emociones y ese es el título, o el título de nuestra enseñanza será Cuando las emociones te controlan. Y el pasaje que vamos a ver es un poquito extenso porque es toda una historia, el contexto y luego caemos a la parte central, al clímax de la historia. Y es desde 2 de Samuel 18:19 hasta el 19:18. Y es exactamente en el momento después de que muere Absalón. ¿Qué ocurre de inmediato? Esta es la continuación de lo que vimos la semana pasada en la línea de tiempo, ¿ok? Entonces es un pasaje extenso, vamos a leerlo, vamos platicando un poquito de los puntos que nos atañen en esta ocasión, y así que acompáñame por favor a 2 de Samuel 18, del 19 al 19:8. Después Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab. No serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puedes ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope: ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pero Ahimás continuó rogándole a Joab: pase lo que pase, por favor, déjeme también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío?, le respondió Joab. No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo: está bien, puedes ir. Entonces Ahimás tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Y mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió: si está solo, trae noticias.
Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo: ahí viene otro. El rey respondió: también trae noticias. El primer hombre corre como Ahimaaz, hijo de Sadoc, dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Ahimaaz le gritó al rey: todo está bien. Se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y dijo: alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ahimaaz, pero no supe lo que pasaba. Espera aquí, le dijo el rey. Y Ahimaaz se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo: tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar, y mientras subía clamaba: oh, mi hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando: oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama más a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviésemos muertos, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Y así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad, y a medida que se corría la voz de la ciudad de que él estaba ahí, todos iban a él. ¡Wow! ¡Qué pasaje!, ¿no? Qué pasaje en el que vemos a David quedar abrumado por la noticia de la muerte de su hijo, pero también la intervención de Joab, que si bien vimos o hemos visto estos episodios con este personaje tan despiadado, tan poco amoroso, todo lo que hemos dicho de Joab, ahora tiene ese brillo, esa luz de sensatez y le dice: ¡ey, ey, 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 ey! ¿Qué pasa contigo, David? O sea, ¿cómo? Te salvamos la vida de tu familia y así nos pagas. Ya lo veremos más adelante, ¿no? Pero lo hace entrar en sí, lo hace recapacitar. Y estas palabras que vemos como abrumado son palabras tan importantes que nos explican que David llegó a un punto en que perdió el control de sí mismo. De hecho, esta palabra abrumado habla de como si fuera un temblor físico. O sea, David entró en shock al escuchar la noticia de Absalón y no podía contenerse. No sé cuál sea la reacción de una persona que pasa por esta noticia, pero entendemos lo que estaba haciendo Absalón, querer matar a su propio padre. No estoy diciendo que estuviera feliz, pero llegó a ese grado de controlar su acción, su emoción. Bueno, como te decía, el tema de hoy es cuando las emociones nos controlan. Segundo de Samuel 18, 19 al 19, 8. Y vamos a ver tres cosas importantes acerca de las emociones y que encontramos en este pasaje. Y la primera de ellas es que las emociones son parte de la vida. Durante el resto del capítulo 18, que ocurre esto de que este muchacho Ahimaaz, hijo del sacerdote Sadoc, quiere ir a darle las buenas noticias. No sé cuál era la intención, si congraciarse con el rey,
si ser el primer chismoso, no sé cuál era la intención de este muchacho, porque le dijo Joab, no llevas buenas noticias, no te voy a dejar ir, no te puedo dejar ir, porque él sabía lo que iba a pasar. ¿Te acuerdas cuando alguien le fue a dar las noticias de que habían matado a Saúl y a su hijo y todo ese rollo? O sea, no quedó nada contento David. No iba a quedar nada contento cuando le dijeran, y matamos a tu hijo. O sea, no iba a irle bien y por eso Joab no lo deja ir. No es tonto Joab. Y el otro muchacho, necio y terco de querer llevar la noticia. Muy inteligente, Joab manda a un extranjero. Dice, bueno, pues ya si David se lo echa, pues ya que se lo eche, pues no es de los nuestros. Y lo deja ir primero. Y este chamaco insiste y insiste. Y lo deja ir Joab. Y dice, bueno, que llegue el otro primero, que dé las malas noticias el otro y pues ya que el otro llegue ahí nomás como para reforzar. Que tampoco nada tonto este muchacho, ¿eh? Corre por la llanura, agarra un atajo, llega antes, pero bien inteligente, no le dice a David la verdad, le miente a David. Le miente a David porque ya viendo la situación, viendo la desesperación de David, yo creo que dijo, no hombre, ya me metí en un broncón y si no sé cómo voy a salir de esta. Y por eso le dice, Señor, hemos derrotado, hemos ganado en la batalla. ¿Y cómo le fue al joven Absalón? Dime cómo está él. O sea, al escuchar la respuesta de David, o la pregunta, perdón, de David, híjole, dijo, no hombre, si es cierto todo lo que me dijo Joab, esto no va a estar bien. Le dice, pues fíjese que no sé. Entonces no sé para qué vienes, le hubiera dicho David, ¿no? O sea, había podido haber sido la respuesta. Y entonces, nomás me vienes a decir que ganaron, pero a mí me importa cómo está mi hijo. Y le dice, pues había un gran alboroto y no me enteré. Mentira, él ya sabía que había muerto. Y Joab de tomo se lo confirma. Le dice, no puedes llevarle noticias al rey de que su hijo está muerto. Entonces ya sabía, pero no lo dijo. Llega el etíope después de él y este sí le dice, que sufran la misma suerte que ese joven todos los que te buscan mal. Todos los que se rebelen contra ti. O sea, murió. Y entonces David no se desquita con el etíope, no dice que lo manda a matar, ¿por qué me trajiste esa noticia? Nada. Empieza lo que nos atañe en esta ocasión, y es que dice que el rey se sintió abrumado por la emoción, lo que te decía. Lo rebasó la emoción. ¿Cuál es el primer punto de esta ocasión? Que las emociones son parte de la vida. Las emociones, para empezar, son naturales. Dios tiene emociones y nos hizo a nosotros seres emocionales. Muchas veces llegamos a coartar nuestras propias emociones, las emociones de nuestros hijos o de nuestra pareja, de otras personas, o a veces hasta como creyentes. Yo he llegado a escuchar ese tema, que no tenemos por qué sentir tristeza, no tenemos por qué sentir enojo, porque somos cristianos. No, no es cierto, o sea, somos seres humanos y somos emocionales naturalmente. No debemos llegar a este extremo del que vamos a hablar hoy. Eso es obvio y entendido. El Señor dice, no dejes que se ponga el sol sobre tu enojo. O sea, no dejes que llegues a la tarde, no continúes con esa furia. O sea, relájate, ¿no? O sea, eso sí nos habla Dios. Pero el mismo Señor se enojó, se molestó, Jesús lloró, o sea, se sintió triste por Jerusalén. Entonces, las emociones son parte natural de la vida. ¿Y qué son las emociones? Bueno, las emociones son la respuesta ante una situación, un objeto, una persona, un lugar o un recuerdo. Es la respuesta que tiene nuestro cuerpo ante esas cosas. Y estas cosas son los detonantes, son los que hacen que las emociones emerjan. Puede ser un objeto, puede ser un animal. Yo no sé si a ti te dan miedo, te dan asco, las cucarachas, los ratones, que las ves y tienes una reacción de inmediato. Y a veces la cara de la persona, si has visto algún video de estos graciosos donde un ratón les brinca o pasa entre sus pies, la reacción que la gente tiene de inmediato es una emoción. Las personas a veces dices, no puede ser, ahí viene, uy, no me cae tan mal, y ya estás enojado, ¿no? ¿Qué temas te dije? Un lugar. Ay, me acuerdo de tal lugar y ay, qué padre. O estar aquí en el campo. O un recuerdo. Ay, mi papá. Y te pones triste, ¿no? Porque ya no está entre nosotros. O te pones alegre porque, ay, me acuerdo aquel día qué gracioso estuvo. Todas esas cosas, todos esos son detonantes y las emociones son la respuesta a esos detonantes. Ahora,
¿Qué hacen las emociones? Organizan rápidamente la respuesta ante estas cosas. Déjame te leo algo. Esta respuesta incluye el sistema biológico como expresiones faciales, la voz, los músculos, sistema nervioso y hasta órganos internos. Fíjate nada más. Y es cierto. Todo el cuerpo, cuando sentimos miedo, la adrenalina llega a nuestros músculos en la intención de emprender la huida. Todo nuestro organismo se prepara cuando a veces pasan las emociones. Cuando nos reímos, nuestra cara cambia, nuestros ojos como que se entrecierran, levantamos todo esto. Todo ocurre por nuestras emociones. Qué increíbles son y las tenemos presentes como parte natural de la vida. Bueno, entendiendo que están desde el momento en que tú te despiertas hasta que cierras los ojos porque te vas a dormir, podemos llegar a tener más de 100 olas o llegadas de emociones. Y entremezcladas las emociones básicas van creando más emociones y más emociones distintas. Y también los científicos, los que saben, dicen que podemos llegar a tener más de 100 emociones distintas. Entonces imagínate, más de 100 emociones distintas en más de 100 episodios al día. O sea, eso es increíble. Y desde que te despiertas, desde que te levantas tú o son el despertador, hay gente que ya se levanta de malas. Hay gente que se levanta muy alegre. ¿Sí? Entonces ya desde ahí expresamos una emoción. ¿Cuáles son las emociones básicas? Sorpresa, asco, ira, miedo y alegría. Me falta una. Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo y alegría. Son 6. Estas 6 son las que se han detectado como primarias y de ahí ya se empiezan a mezclar. Cuando es miedo con tristeza ya es otra cosa. Cuando es alegría con sorpresa ya es otra cosa y así. No me voy a meter en ese tema porque, sabes, pues yo no soy experto en esto, ¿no? Pero esas son nuestras emociones básicas y se dividen en 2 grupos grandes, emociones positivas y emociones negativas. Algunas emociones positivas pueden ser la alegría, obviamente, el gozo, el amor, la esperanza, la compasión. Emociones negativas puede ser el miedo, la ira, la culpa, la frustración, la ansiedad. Por eso te digo, imagínate, ya mencioné ahorita como unas 10 más las otras 6 que son básicas, ya llevamos un montón, ¿no? Entonces, estas emociones nos protegen, nos alertan, nos preparan ante las circunstancias y las situaciones de la vida. Pero el problema es cuando permitimos que las emociones tomen por completo el control de nosotros. Cuando dejamos que ellas respondan, ya no nosotros de una manera racional, sino de una manera, como decimos coloquialmente, visceral. Cuando ya me enojé y reacciono con mi enojo, en lugar de haber estado tranquilo y responder de una mejor manera. Yo creo que más de una vez nuestras emociones nos han metido en un problema. A pesar, como te digo, de que son cotidianas, de que son parte de la vida, de que están entre nosotros a cada situación, las emociones nos regulan o entre ellas mismas se regulan a veces, disminuyen unas, suben otras, bajan otras, aumentan otras y hacen que nuestra vida debería de estar en equilibrio, ¿no? A veces hay algo que me sorprende y me puede asustar, pero luego viene la alegría de que era una broma y ese miedo como que se baja y se nivela y la alegría sube y así no la llevamos todo el día, ¿eh? Nuestras emociones están así, todo el día. Es imposible mantenernos así, mira. Porque entonces no expresaríamos nada. Nada expresaríamos. Ahorita me viene a la mente otra película de niños que se llama Emojis. Y hay un emoji que se llama Me, porque es el emoji que no tiene expresión. Y están los 2 papás con su emoji chiquito y los 2 papás que también son esa emoción Me, que así se llama, Me. Y estoy tan emocionado porque mi hijo hoy por fin va a ser seleccionado para estar dentro de los emojis que puede elegir en su teléfono. Así hablan, así hablan. Yo también estoy emocionado. Luego el chamaco se les pierde y qué preocupados estamos por nuestro hijo porque no sabemos en dónde está. No inventes. Si no tuviéramos emociones o si nuestras emociones fueran así, pues así seríamos. Pero no, es la realidad. Estamos arriba y abajo. Ok. Son completamente
naturales y parte de la vida. Así que hay que sentirnos felices de nuestras emociones, de tenerlas, pero con mucho cuidado. David tuvo esta emoción. Vamos al versículo 33, por favor, de 2 de Samuel 18. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Como te acabo de decir, esta palabra abrumado habla de rebasado, pero el sentido de la palabra original habla de un temblor, de ser sacudido por esa emoción. Entonces, como decimos coloquialmente aquí en México, le dio el telele. Le dio el telele, le dio el patatús, le dio el tamafá, o como le digan en donde nos estén viendo. Eso le pasó a David. Eso le pasó a David. Se empezó a sentir mal de la emoción que sintió. O sea, no sé, fue una escena difícil de comprender, yo creo, al ver los muchachos estos a David de esta manera. Pensando que sería una buena noticia y era una cosa terrible, y la emoción tomó el control de David. Después dice que subió a la habitación que estaba sobre la entrada. ¡Ay, hay un error terrible! Las emociones son parte de la vida, pero David se pone arriba de la entrada. Todo mundo lo iba a ver. Tener esa emoción. Oye, a veces si te enojas, tranquilo, ahorita regreso. No te pones, y yo creo que te ha tocado, nos ha tocado o nosotros le hemos regado, que expresamos nuestra emoción, y a veces negativas, enfrente de la gente, con nuestros hijos, con nuestra pareja, y de repente ves una pareja que se está tirando un round ahí en el mercado, en el carro, ¿no? Como el video viral, no sé si lo has visto también, el video viral donde una muchacha recién casada con su nuevo marido, con su esposo, perdón, le exige en el mercado que le compre, creo que una licuadora o no sé qué, le pide un horno, un electrodoméstico, y se pone loca. Discúlpenme la expresión, pero se pone mal pero ¿cómo es que me haces esto si estamos recién casados? Y al final le terminó comprando su electrodoméstico que quería porque creo que era rojo, una cosa así. Entonces, oye, ese tipo de emociones, ¿sabes qué? Guárdatelas. Si ella tenía que discutir con su marido, simplemente, ¿sabes qué? Me gustó eso, ¿sabes qué? Mi vida no está muy caro. Ok, ya en la casa lo arreglas, en el carro. Oye, ¿sabes qué? No, sí lo quiero, vamos ahorrando, vamos a ver cómo le hacemos, pero yo lo quiero. Pero ya, atrás de la puerta, ¿no? Y David, no, David la riega. Entonces, te digo, son parte de la vida, pero ay. Sobre la entrada, y se echó a llorar, y mientras subía clamaba. Otra vez, esa imprudencia. O sea, apenas va y, como la Llorona. Ay, mis hijos, oh, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. O sea, llega al punto de la... ¿Cómo decir esta palabra? No te quiero decir de la insensatez, pero David ya no está pensando. Ya no está pensando bien David, o sea, al grado de querer morirse en lugar de su hijo que le estaba haciendo mal. O sea, ya la cordura, esa era la palabra. Pierde la cordura David en esta situación. Y yo creo que sí, por eso es que si te acuerdas en el capítulo o en la lección anterior, los capitanes de la Biblia le dicen, no vaya, déjenos ir a nosotros y aquí nos espera. Si ocupamos ayuda, nos manda ayuda, pero no vaya. Porque imagínate que David hubiera visto colgado de los cabellos, como se vio en la lección anterior, a Absalón. Va y lo baja. Y, ay, mi muchachito, véngase. Y el otro es capaz de enterrarle la espada por el estómago o en la espalda. Entonces, por eso no lo dejaron, pero porque mira la reacción de David. O que David hubiera visto a Joab clavarle las dagas, o a los 10 jovencitos rematarlo. O sea, no, olvídate. Si así... Y eso que terminó en un agujero Absalón. Pero bueno, ¿qué reacción tuvo David? En medio de la naturaleza de las emociones y que son parte de la vida, cometer estas fallas, ¿no? Pero no te voy a hablar mucho de las aplicaciones porque esas son de tu equipo, esas son en tu grupo, en Semillas en Casa. Y otra vez la invitación, si no estás inscrito a una,
comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros y te puedes inscribir, ya sea una semilla presencial o una semilla virtual, pero que tengas este compañerismo y puedas darle más profundidad a lo que nosotros vemos aquí en el pasaje. Ok, vamos a seguir. Secuestros emocionales. De eso te quiero hablar en esta parte, porque el problema no son las emociones. Que las sintamos, no es el problema que David hubiera estado triste, que David hubiera estado molesto, que no es el problema. El problema es cuando las emociones toman el control, cuando las emociones hacen que nosotros reaccionemos ante lo que estamos viviendo en ese momento. Que pudiéramos utilizar la palabra abrumado para empezar desde ahí como el trampolín a esta idea de lo que es un secuestro emocional. Cuando nos llega el miedo, porque el miedo, por ejemplo, una de dos, o hace que actúes con valentía para escapar de lo que te provoca el miedo, o te paraliza, te congela completamente y no sabes qué hacer. Y lo hemos visto en un montón de situaciones las dos cosas. Cuando un padre o una madre es capaz de meterse al fuego por el miedo que su hijo perezca, o que se quedan congelados ante una situación que les causa temor. Entonces, puede suceder. Ese es el problema cuando no me puedo mover, cuando me quedo quieto. Una vez me tocó exactamente un caso así en la ciudad de Puebla, en un lugar donde podías ir a escalar, por allá en el cerro. Fuimos a escalar y una jovencita se quedó petrificada a la mitad de la subida. Era un muro, no sé decirte, de 30 metros, yo creo, era algo considerable, 30, 40 metros, era algo bastante considerable. Y a la mitad había un pequeño descanso natural. Entonces subías ahí, descansabas unos minutos por el esfuerzo y seguías, ¿no? Esta muchachita llegó ahí y ya no pudo arrancar. Tuvieron que subir por ella, porque el miedo la petrificó. Ya teníamos miedo que se nos desmayara ahí arriba, porque gritaba, lloraba, era un desastre. Entonces ahí son esos casos donde se ve difícil, ¿no? Perdón. Pero en el caso también de las positivas, también son malas. Cuando te controlan de más. Por ejemplo, está la persona entusiasta, alegre, que cuando siente esa emoción es capaz de prometer el cielo, la luna y las estrellas. No, no te preocupes, vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y mañana empezamos y aquí y allá. Y cuando esa emoción ya se le bajó, dice, híjole, ¿qué acabo de prometer? No puede ser, ¿para qué le dije? ¿Para qué le dije que lo iba a hacer si no tengo dinero, si no puedo, no tengo tiempo? La verdad es que no quiero. Ay, ay, ay. ¿Sí? ¿Me sigues? Entonces, las emociones tanto positivas como negativas pueden llevarnos a situaciones complicadas cuando nos abruman, cuando toman el control de las situaciones. Y a eso es a lo que se le llama o se puede mencionar como un secuestro emocional. Es esa respuesta súbita, abrumadora y desmedida ante la aparición de una emoción. Otra vez, es la respuesta súbita, abrumadora y desmedida ante la aparición de una emoción. Obviamente por causa de los detonantes que ya te dije cuáles son. Puede ser una persona, un lugar, una cosa, un recuerdo, una situación. Ante eso podemos reaccionar de manera desmedida y entonces sufrimos algo que se le llama un secuestro emocional, ¿no? Que es algo que han venido acuñando desde hace algunos años, casi décadas, hablando de lo contrario, la inteligencia emocional, ¿no? Pero eso te lo voy a dejar de tarea, porque te va a ser muy útil. Pero este fue el tema con David. Dejó que la emoción lo controlara de esa manera. Dejó que todo se fuera casi a la basura por cuestión de sentir esto. Vamos a leer el versículo 33, no lo voy a repasar porque ese fue en el momento en que David sintió este secuestro emocional o en lo que le sucedió, en lo que dejó que le abrumara la emoción. Luego dice, pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo,
La alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando: oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces, ahora con el tema del secuestro emocional, que es el tercer punto que vamos a ver. Bueno, el segundo fue el secuestro emocional. El tercer punto que vamos a ver son las consecuencias de esto. Porque no solamente le afectó a David, ya empezó a afectar al pueblo, empezó a afectar al ejército, porque cuando se enteran que David está haciendo ese show, y luego arriba de la entrada, pues todos empezaron a sentir mal. Y luego imagínate, dice que ese día entraron tan sigilosamente, casi avergonzados, como si hubieran desertado de la batalla. O sea, iban pasando casi de puntitas y el David llorando acá arriba. Y ellos iban así, sin hacer ruido, sin voltear, avergonzados, y cada uno para su casa. Así se fueron. Entonces, entender que cuando permitimos que las emociones nos controlen de esa manera, algo bueno no va a resultar. Algo bueno no le resultó a David, y me voy a enfocar en eso más que en las aplicaciones, ¿ok? Esas ya las verás en tu clase. No le resultó bueno porque el pueblo se desanimó de esa manera. Y nosotros, cuando lo permitimos, sucede lo mismo. En nuestra vida vamos a tener consecuencias, como te digo, nos meten en muchos problemas, pero también afectamos a otros por nuestra emoción. ¿Sale? Entonces, ¿qué sucede? Aquí Joab tiene ese brillo de inteligencia, de sabiduría, y dentro de todos sus capítulos negros tiene uno de luz. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Lo calma, ¡ey! ¿Qué onda? Lo regula. El problema con las emociones es que si nosotros no tenemos esta inteligencia emocional, que es la capacidad de regularnos, de conocer nuestras emociones. La inteligencia emocional es la capacidad de conocer las emociones, percibir que llegan las emociones y ser capaz de regularlas. Te puedes sentir enojado, lo que te decía hace rato, pero no vas a hacer un drama enfrente de todos. Tranquilo, al rato, ya que esté calmado, ya que esté calmada, ¿no? Y lo que hace aquí Joab es bajarle las rayitas a David y decirle: ¡Ey! Oye, ¿qué onda? Ve lo que estás provocando con tu actuar. Mira nada más. Dice la última parte del versículo 5. Sin embargo, al actuar de esa forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Es importante que a veces no somos capaces de controlarnos, y bueno, a veces necesitaremos ayuda externa del Señor mismo, su Espíritu Santo, pero es importante el ser capaz de tranquilizarte, porque a veces podemos llegar a decir cosas o hacer cosas que no tienen vuelta atrás y que pueden traer muchas consecuencias a nuestra vida. Aquí David entiende, David se regula. Dice que toma su lugar, el lugar que le correspondía al rey, no andar de Magdalena ahí arriba, el lugar que le correspondía, que es a la entrada. Y yo quiero pensar que había un lugar especial para el rey, para que digan: aquí se sienta, un trono, un estrado, o sea, algo especial. Y dice que va David y se pone donde se tiene que poner. Y entonces, cuando la gente se entera que David ya se alivianó, la gente va y busca estar cerca ahora de David. Entonces, logró revertirlo porque no fue una cosa tan grave. Pero a veces en la vida, al permitir que las emociones te secuestren, nos abrumen, nos controlen, que todo eso significa lo mismo, podemos llegar a meternos en problemas. Llegar a meter las cuatro patas por supuesto amor, por alegría, por tristeza, por enojo, por miedo, y nomás vele buscando. O sea, de verdad no le quise ni escarbar tanto a este tema más que la pura superficie, la pura cáscara, porque nos pudiera dar horas y horas de estar hablando de este tema y de sus consecuencias. Pero eso lo vamos a platicar más en cada una de nuestras semillas en casa. Pero en esta ocasión David termina revirtiendo la situación, y ojalá que nosotros seamos capaces de meter freno nosotros mismos
y revertir cuando dejamos que nuestra emoción nos quiera controlar. Porque nosotros también, eso es lo importante, tenemos la capacidad de hacer esto. ¿Por qué? Porque nos lo enseña hasta la palabra de Dios. Él no nos dio un espíritu de temor ni de cobardía, sino un espíritu de dominio propio. No me voy a enfocar en las demás. Dominio propio, autodisciplina, autocontrol. Somos capaces de controlarnos entendiendo nuestra relación con Dios y que debemos de llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, toda emoción, toda situación así a los pies del Señor para, Señor, ayúdame por favor, porque siento este enojo tan grande por esto que hizo mi esposo, mi esposa, esta tristeza, este miedo. Señor, ayúdame. Y obvio lo va a hacer, obviamente lo va a hacer, ¿sale? Entonces, cuando hablamos de las consecuencias de dejar que nuestras emociones nos controlen, saber que seguimos teniendo ayuda, y ese es de parte de nuestro Dios, de tener también esta capacidad de conocernos, de hablarnos a nosotros mismos, de autorregularnos, ¿no? Pero que siempre la principal va a ser la ayuda que el Señor y su Espíritu Santo nos pueden dar. Esta no es una clase de humanismo, ni de psicología, ni de nada. Directamente en nuestra relación con Dios, es su Espíritu Santo, es el que nos va a ayudar a relajar y a entender y a comprender y a calmar, ¿ok? Así que ojalá que este tema te sea muy útil, te haya nada más prendido la mecha, porque la verdad tiene mucho y ya no me quiero extender más, porque si no aquí me sigo, porque lo demás está en tu clase, ¿ok? Cuídate mucho, que Dios te bendiga, vamos a continuar la próxima semana más todavía acerca de la vida de David y de estos personajes y el carácter que muestran, porque, fíjate que se me había pasado esa parte y es importante. ¿Cuál es la actitud expuesta en esto? Fíjate, por la emoción me abrumó, me controló la emoción de compartirte y se me olvidó decirte la primera parte. ¿Cuál es el versículo clave? El versículo 33. El versículo 33, obviamente. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar, y mientras subía clamaba: oh, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. Ese es el versículo clave. ¿Cuál es la actitud expuesta? La manera en que David no supo manejar sus emociones, la emoción que sintió al escuchar la noticia sobre la muerte de Absalón y que casi le cuesta el reino entero. Porque te fijas al final del versículo el 7 del versículo del capítulo 19 le dice: ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Híjole, a punto de perder el reino, de provocar una consecuencia terrible a David por no saber manejar sus emociones. Esa es la actitud expuesta, la manera en que David no supo manejar la emoción por la noticia de Absalón. Se me había pasado por la emoción que yo sentí, me secuestró y ya no te lo había compartido al inicio, pero ya me regulé, ya me calmé, ya me tranquilicé y ahí está, ¿ok? Cuídate mucho, te mando un abrazo igual que siempre y nos vemos en la próxima lección. Bye.